Días, primo, Te te veo muy envidio, ¿ah? bien a colores. Te envidio, ¿ah? Te veo muy bien a Ese colores. Acá pelito negro. Yo, en no es cambio, pintado, Yolanda, mira cómo estoy. no es pintado por si acaso, es natural. Allá. Está bien, me parece bien. Sí, sí, primo, y superé algunos problemas técnicos con la estación terrena de Lurín. Ya puedo transmitir este video, ya tú me entiendes a qué me estoy refiriendo. Bien antiguo eres, ¿ah? Bien viejos somos, ¿no? Eh, Primo, esta mañana no llego acá a Café con Leche al programa con una denuncia. Llego con un tema del alma, con un cantar diferente, unas letras revestidas de poesía que se acurrucan en el corazón de Ayacucho y tienen como inspiración el viento andino que baja por los valles de la cordillera y tiene como sonrisa diáfana, clara y cristalina el rumor de los ríos, riachuelos y puquios. Un cantar diferente, una poesía que nos lleva a conectarnos nuevamente con lo que es nuestra alma materna, nuestra sierra querida. Una poesía que vio la luz allá en Ayacucho y como te digo que tiene como centro e inspiración la magia de nuestros Andes, el cantar rumoroso de nuestros ríos y riachuelos, el alma de nuestra sierra. Si me permites, quisiera ya dar la bienvenida sí, adelante, por favor. a nuestra invitada de esta mañana. Amigos, recibimos a Nora Alarcón y su poesía en quechua, la que expresa el cantar profundo de la Pachamama. Amigos, los versos de Nora se presentan diáfanos y limpios, como si los propios Andes cantaran a los vientos, en armonía con nuestra herencia ancestral, como agasajo de tierra fresca y surco recién arado, como charango y huayno coral a nuestra propia identidad. Nora, buenos días, bienvenida a Rayo del Sur. Muchas gracias, José Briceño, por esta linda conversación. Me ha encantado tu presentación, me ha conmovido realmente, ya que hemos hablado de los Andes, quisiera hacer una pequeña entrada con un pequeño poema, Adelante. primero para que escuchen el sonido, ¿no? Taki. Guay tarik takim kani, guitarra pasan hompi. Wakik ni runapa semikuna mana, wanyuk nangaray kitakik. Runasipita mujumpi karhani, pachapa hompi. En castellano, canto. Soy el canto floreciendo en el corazón de una guitarra. Alguien que canta contra la muerte de un idioma. Fui semilla quechua plantada en la tierra. Yo empezaría así, por el como de los Andes, y es un homenaje a los ancestros. Hermoso nuestro quechua, hermoso, hermoso el dialecto de nuestros mayores, el que es nuestro, en verdad, porque la otra mitad de nosotros amigos tiene identidad, identidad de sierra, identidad de provincia, identidad de Andes, y esto es parte de nuestra alma, ¿no? Así en este mundo, en esta vorágine de velocidad no social en la que vivimos esté dejando y se quiere olvidar esa parte de nuestro yo espiritual. Permítanme presentar formalmente a nuestra invitada. Ella nació en Ayacucho, Perú, es una artista multidisciplinaria, licenciada en periodismo y magíster en marketing y comunicación, doctorada en lingüística. Además, y a mucho orgullo, mi compañera de estudios en la entonces Escuela de Periodismo Jaime Bausati Mesa. Nora, para el mundo andino, la poesía es considerada la voz telúrica de los pueblos. Es una herramienta para conectar con la Pachamama y expresar desde el dolor profundo hasta la conexión espiritual con los apus. Desde esa perspectiva es que podemos entender tu obra poética. Bueno, inicialmente sí, ese es el origen es la Pachamama, pero con el tiempo uno va transitando todo tipo de universos y entonces va combinando acorde a su vivencia, porque no solo nos quedamos en los Andes, porque también somos seres migrantes. En todo sentido, ¿no? Claro, porque no estamos arraigados en nuestra tierra, pero sin embargo migramos como las palomas. Definitivamente combinamos nuestra vivencia, pero la raíz sigue ahí, siempre. Nora, eres autora de los libros, y permítanme citar los amigos, Alas de Viento del año 2000, la antología Bellas y Suicidas, publicado el 2010, Malvas, que se dio a conocer el 2013, Ninata Laurichisum,
Revivamos el fuego, publicado el 2015. Pachak Achillac, Aurora del Tiempo, esto del año 2018. Chasca, poesía, dado a conocer el 2020. Y Músico de Fuego, Ninapi Harawik, del 2023. Y recientemente, Hawinkan Muyay Pitankin, Canta un zapallo en mi jardín, de este año. El tuyo es un continuo y constante cantar a la Pachamama y nuestra herencia. Normalmente cuando es en quechua, bilingüe, porque tengo 3 libros publicados en quechua y español, cuando son bilingües le doy el universo andino. Pero cuando son ya más abiertos, cosmopolita, como por ejemplo también Músico de Fuego o Chasca, le doy otra connotación. A veces, por ejemplo, Chasca solamente es un poemario. Este es el que he publicado en Uruguay. Con Ajá. esto me invitaron al Festival Internacional de La Habana, Cuba, porque la editorial es uruguaya y no es peruana, ¿no? Y con los uruguayos, porque normalmente con peruanos salgo muy poco, ¿no? Y con mi gente de Ayacucho es bien difícil porque no hay mucho movimiento cultural, por ejemplo. Y es poco el apoyo que se da a la poesía, ¿no? Sí, es que en el caso de poesía quechua somos muy pocos los que escribimos. Por ejemplo, de personas que escribían, era pues el maestro Sócrates Usunaga, Ranulfo Fuentes, el gran compositor del hombre, Exacto, sí, exacto, sí. Víctor He Tenorio, leído su obra. la mayoría ayacuchanos, pero son muy pocos. De mujeres, pues la huacabalicana, Dida Aguirre, a quien voy a presentar en el Encuentro Internacional de Escritores Ujú, pasado mañana. ujú. Y también a una poeta quichua, en Ecuador le dicen quichua, no quechua, Dicho, y exacto. otra, es que van a estar varias chicas de lenguas originarias. También me parece que hay una poeta mapuche, y Qué bueno, entonces hago un rescate de las lenguas originarias. qué bueno. Nora, de entre todas tus obras, permíteme la licencia de centrarme en una, Malvas. Y ahí dos de tus versos nos dicen, y permítanme dar cuenta de esos versos, amigos. Una grieta, un hechizo y tu mirada barrida por los vientos, azotada por las tempestades. No puedes ver la oscuridad de los pétalos de la malva. Si no espero un abismo, renacemos en fuego. Salvaje entre parajes, los ichus y tu melodía. Volverás invadido de palabras por algún campo ecuestre a beber su piel, un coñac de su ausencia, y su tormenta entre aroma de leños. O cuando proclamas, floreces en silencio rodeado de alisos o atrapado por alguna ticanca en los acordes de una cuerda de guitarra, pero no llegarás a la orilla del río Pampas. Tus procesiones son otras. Llévate esta cruz de plata y tu pecho de agujeros negros, que las espinas de tu olvido nos han cerrado el camino. Mi amor es escuchar una música andina, una y otra vez con el brujo de la guitarra, entre campanarios de Ayacucho y sus adioses. El dolor de mi poesía se ha extraviado en el ocaso, tus ojos inertes atraviesan por el pasadizo de la muerte. De tanta ilusión se convirtieron en despedida. Nora, cuéntanos del significado de tu poemario Malvas. La verdad que mi poemario Malvas está dedicado a mi padre, a un legendario morochuco. Tú eres morochuca, pues. Y entonces, en realidad la Malva es mi alter ego, soy yo misma. Hablas de Entonces ti puedo decir yo misma. soy, yo sufro, yo siento, yo tal, porque la poesía es el arte de transmutar, de transfigurar, de dar, o sea, no es lenguaje periodístico, ¿no? Lenguaje de Exacto. ensayo. Es Es, abrir el alma, ¿no? De manera figurada. sí, en la transfiguración y a veces en el contraste es el arte. Por ejemplo, el río, uso escenarios, pero el río Pampas puede ser también cualquier río del mundo, ¿no? Pero en este caso es Exacto. un río Morochuco. Ujú. Y simbólicamente uso a mi padre. Cuando hablo de la cruz o cuando hablo así es porque pero definitivamente ya no voy a decir que mi padre muerto, pero ya murió justo en aquella época. Ujú. Entonces, se dice murió sin decir morir, se dice te amo sin decir te amo. La manera transmutada es lo que le da grandeza a un poema. O sea, Hay, no la narrativa pesada, ¿no? hay un Sino detalle, es otro ah, lenguaje. ujú. Hay un detalle muy importante que nos acabas de mencionar.
Yo he tenido la oportunidad de conversar con bastantes autores y cuando se les hace la pregunta de cuánto de ellos hay en las obras que publican, en los poemarios que nos dan a conocer, dudan en reconocer que esas obras están basadas en ellos, en hechos relacionados a ellos, ¿no? Y tú de manera directa, diáfana, clara, nos has dicho que es tu vivencia, ¿no? Me parece eso muy bueno, porque este tipo de poesía es el cantar del alma de uno mismo, ¿no? Te cuento que la poesía, en realidad, la poesía que te conmueve, que te llega al alma, que te rompe el corazón, siempre tiene que haber un fragmento de la vida del poeta. ¿Sabes por Ujú. qué? Porque si no, si fueses, por eso que hay muchos literatos, doctores de literatura, y no saben escribir poesía o pasan a ser críticos literarios o simplemente no entienden la poesía. El hecho de conocimiento demasiado ha matado la intuición, ha matado el sentimiento. Entonces, El acartonamiento, ¿no? claro, entonces el hecho, no puedes escribir basándote en tantos libros, citando tantos libros, porque prácticamente le has matado el alma. Y Así entonces es. siempre hay un matiz de vida, pero tampoco es una confesión, ¿no? Si esa es una confesión absoluta, pierde también poesía. Si no hay que Claro, hacerlo universal para todos, y ahí es el arte, en poder poner matices, porque el sufrimiento mío es sufrimiento tuyo y el sufrimiento de todos. O sea, es somos seres humanos claro, y tú tenemos hablas por algo. todo. Del sufrimiento que hablas es, discúlpame el término, lo colocas en 180 grados, estás abarcando a todos, ¿no? O sea, estás hablando de un sufrimiento general. Y valgan verdades, el poeta no puede proclamar directamente, el poeta tiene que encapsular, y discúlpame este término, tiene que disfrazar su sufrimiento con poesía, ¿no? En versos, para que se pueda entender. Y a veces, amigos, es más fácil entender el sufrimiento de una persona, desde mi perspectiva, egoísta, disculpen, es más fácil entender el sufrimiento de una persona no relatado directamente, sino a veces desde unas líneas literarias, desde algunos trozos de poesía, ¿no? Claro, realmente, como te había dicho, es una transfiguración. También la narrativa contemporánea o la narrativa buena, cuando explícitamente se trata, también se puede expresar el sufrimiento humano. Es diferente a la poesía, Así pero es. tiene otros patrones. La poesía Ajá, es el arte de sintetizar. Por ejemplo, sí, decir toda una vida solamente en un párrafo. Es como el cine, o sea, el arte de hacer elipsis, saltar en el tiempo. De pronto tengo 5 años y de pronto ya tengo 80 años. Ocurre el fenómeno del salto. Yo hago ese experimento en mi libro Chasca, cuando hablo de los derechos humanos. ujú, Mamá Angélica se pasó toda su vida buscando a su hijo en la época de la Comisión de la Verdad. Nunca lo encontró, desapareció. Pero si leyera el libro de la Comisión de la Verdad, sería pues 500 o 1000 páginas más. Pero claro. cuando yo lo hago en poesía, solamente lo hago en media página. Nunca Entendemos el alcanzo. dolor, directamente el dolor de ella en ese poemario, ¿no? Pero el salto del tiempo, el salto del tiempo es el arte. En cambio, en narrativa tienes que hacer capítulos enteros. Así es. Estoy haciendo un experimento con mi nueva novela, estoy haciendo una novela, voy Cuéntanos. por el capítulo 150, que tiene que ver mucho con la lingüística. Ahí sí, tengo que explicar. O sea, realmente si no, no me van a entender. Tengo que explicar 5 páginas para ver cómo hago el enlace de la historia o cómo una historia pasa al otro capítulo, hacer puentes sin romperla. Y es complicado, ¿no? Pero la poesía es más complicado porque todo esos 150 páginas lo puedes decir en una hoja. Y hay poesía brillante de tantos autores, por ejemplo, Blanca Varela, ¿no? Extraordinaria. Mujeres Permítanme, que estaban permí- invisibilizadas hace años, pero ahora ya las mujeres están saliendo más al, al ruedo, ¿no? así Por es. eso es que mañana inauguramos el Encuentro Latinoamericano de Escritoras. Sí, y de eso vamos a hablar más adelante, Nora. Vamos a hablar un poquito más adelante. Permítanme insistir, amigos, permítanme ser tercos. Las malvas devastadas por el fuego de tu espada tamizan la luz. Sus lágrimas detienen tus estériles relámpagos. Sus semillas en los roquedales de la noche o en el fondo de tus islas aparecen lóbregas y aciagas.
como el mar en un lienzo o en un prado que atraviesa un espejo. El fuego, el relámpago, la semilla desnudan al destino. Pétalo de un lirio acuchillado es el tiempo de las malvas, el único que existe. ¿Sientes que tu identidad como mujer influye bastante en la temática o en la voz de tus poemas? Eh, en ese caso sí, porque como te había dicho, Malvas es mi alter ego. Y yo me represento primero porque esa flor existe. Así es. Es una flor que existe como mala hierba en mi pueblo y también en la finca ahora donde vivo, a pesar de los golpes, de las traiciones, de la vida, de las crisis que vivimos, de vientos, mareas, tempestades, esa malva igualito tiene, crece, aunque sea en el desierto, aunque sea con poquita agua, A pesar de sobrevive todo, ¿no? frente a todo el maltrato, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Y entonces, eso es, Nora, ¿qué papel juega la vulnerabilidad al momento, la vulnerabilidad, tu vulnerabilidad, como mujer, como poeta, como mujer de la sierra? ¿Qué mm, papel juega ello al momento de escribir tu poesía? mm, siempre involucra un personaje que en el sentido amplio de la palabra quechua ha sido discriminado por hablar, ha sido discriminada por hablar quechua, ¿no? Por el hecho de ser de la sierra, ¿no? No, más que todo, no por la sierra, sino porque tienen vergüenza de hablar el quechua y entonces Ujú. cuando eres chica la vecindad te fastidian, te insultan, o sea, quiere que hable más castellano. Desde la profesora te va llamando la atención. O sea, Ujú. juega mucho, no tanto el papel de mujer, sino el papel de quechua hablante. Y mientras hay libros como Malvas o Chasca, que son libros más femeninos, o desde una óptica de mujer, tengo un libro como Músico de Fuego, eh, que fue finalista del Premio Nacional de Poesía Quechua, de Poesía de Lenguas Originarias. Está narrado desde la óptica del arriero, desde la óptica del hombre. Ya no solo pienso en Nora, sino pienso en el arriero, que, músico, poeta, bohemio, que andaba regando música y arabís y todo desde eh, el barrio de Carmen Alto hasta Potosí, en esa especie de Ajá. música que se iba enamorando, pero no lo puedo es narrar a una mujer. Está desde el punto de vista de un arriero, el arriero de Carmen Alto. Desde la perspectiva de un hombre, las vivencias de un Claro, y hombre, ¿no? entonces por eso es La, que vi- yo ya no las, entra mi vive- personaje, no las entra mi vivencias, personaje. la vida de camino, el andar de un arriero de pueblo en pueblo, ¿no? Sí, y en ese transcurso se encuentra con García Zárate, Jaime Guardia, Caramba, y el violinista de Arguedas, no recuerdo el nombre, Damián, Máximo Damián. que tiene un hermoso, disculpa que te corte, hay un hermoso video de él, es un contrapunto de danza negra, un zapateo. Ah, sí, sí, ¿Te sí. acuerdas que vimos ese video? Es una peregrinación al cementerio de Carmen Alto a rendirle tributo al zapateador afroperuano. También se me dio el nombre porque este es improvisado, Una amigos. película de Corcuera, de Exacto. Corcuera, sí. Sí, pero ese video es extraordinario, ese contrapunto de zapateo afroperuano camino al cementerio con el violín andino, siguiéndolos y tocando es maravilloso. Lo pudimos ver contigo alguna vez, recuerdo. Sí, te digo que por eso cuando me preguntas desde la perspectiva de mi vulnerabilidad de mujer, a veces no necesariamente, por ejemplo, en el libro nuevo que estoy escribiendo, hablo desde la óptica del árbol, Ujú. desde es el árbol o es el pajarito el que habla. O sea, siempre está hablando, no necesariamente hablo yo. Hablo, por ejemplo, habla una copa, habla una botella, habla un cuadro. El lenguaje de la poesía rompe la lógica de lo narrativo y de lo ensayístico y de lo periodístico. Por eso Eso es, es, así es, bien dicho. sí, Ese es el papel de la poesía, ir más allá, ¿no? sí, pero no toda la gente que hace poesía lo entiende. Por eso es que su poesía no trasciende. O sea, digamos que hay 100 poetas, de los cuales, o sea, entre paréntesis poetas, porque no he entendido cuál es la esencia de la poesía, y sigue escribiendo sus testimonios personales disfrazados. Tampoco es así. Se disfraza de manera elegante, pero no siempre te vas a pasar la vida contando Toda tu tu vida, ¿no? experiencia, tus sentimientos, porque también puedes Lógico. tú hablar
Hay hermosos poemas de los perros. Últimamente leo poesía de los perros, crío perros y estoy enamorada de mis perros. Y definitivamente, gran poesía. Anteriormente andaba mucho con los caballos, hay poesía de caballos. Qué bueno. Nora, Sí. ¿qué nace primero en tus poemas? ¿Una imagen, un sentimiento, alguna frase en castellano o en quechua? A veces me nace en quechua y a veces en castellano, o sea, tengo dos sentimientos. Nunca exactamente en un idioma, porque como soy bilingüe, siento en los dos idiomas. Eh, mi primer libro, Revivamos el Juego, sí he sentido el canto, el canto. Soy el canto floreciendo en el corazón de una guitarra. Ujú. Guaitarista Kinkani, guitarra pasón jompi. Soy el canto, prácticamente siento el dolorio del idioma. Y entonces a veces ¿Sientes? nace. En mi libro Canta un zapallo en mi jardín, que lo voy a presentar en la Feria Internacional de Santa Cruz, que me han Este invitado. año. Sí, la feria es el 27 al 7 de junio, Ujú. pero yo solamente voy a ir por 4 días. Estaré llegando el 31, mis presentaciones, mis ponencias 30, 31, 30, 31, 1 y 2, hasta el 3, y de ahí ya me dedicaré a hacer tours, ¿no? Bien merecido. Sí, ahí presentaré mi libro. ¿Has pensado, o sientes, mejor dicho, que la literatura es parte de una, entre comillas, evolución obligada? Pasar a ser literatura, novelas comunes, formales. ¿Crees que es parte obligada de una evolución? Yo creo que sí, porque te hace mejor ser humano y aparte que mientras más escribes, más conciencia tienes, lees más, tienes mayores fuentes, averiguas, te llenas más de conocimiento y de conciencia. Te Y nutres más, ¿no? de hecho también conocer grandes escritores o normal, no puede ser escritores, músicos, pintores, personas que tienen una visión consciente de la vida Así es. te hace crecer. Como en la Biblia dice, júntate con burros, te vuelve burro, júntate, así me han dicho, ¿no? Júntate Ajá. con alcohólicos, acabas volviéndote alcohólico, ¿no? O con obesos, acabas volviéndote obeso, porque todo en la vida es contagioso, ¿no? Bueno, Mm. esto es una sinergia, ¿no? Amigos, la obra de Nora ha sido traducida parcialmente al inglés, alemán, portugués, polaco, francés y chino mandarín y forma parte de diversas antologías y publicaciones culturales. En el 2025 obtuvo el primer puesto nacional en poesía en los Juegos Florales Universitarios, la familia Tupac Amaru, ejemplo imperecedero, organizados por la Universidad Nacional de Ingeniería UNI. Asimismo ha sido finalista en 2 premios literarios nacionales. Como compositora, fue ganadora del 8º Festival de Compositores José María Arguedas el año 2011 y de 4 ediciones del Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano La Guitarra de Oro en la categoría rural quechua. Nora, actualmente resides en Lima, donde combinas tu trabajo agrícola con proyectos de lectura, investigación y creación artística orientados a la preservación y vitalidad de las lenguas originarias. Cuéntanos, por favor. Mira, yo desde mi finca, ese es mi lugar de operación, porque creo ya en la operación, en la educación moderna, los talleres que hago de creatividad literaria y poesía, lo hago a distintos alumnos de distintos países, Uh -huh. pero porque yo ya no creo en las distancias. Bajo en situaciones estrictamente que ameritan, ¿no? Pero normalmente ya me quedo ahí para cuidando mis animales o haciendo traducciones, quechua a español, y trabajando un proyecto, trabajando 2 artículos científicos que ya están. La agricultura se ha vuelto parte de tu vida. Sí, porque de algo hay que vivir, ¿no? Ah, Sí, claro, no solo es amor al arte, sino que también uno tiene que financiar los estudios, los viajes o por supuesto, por supuesto. A mí, libros. así es, amigos, del 19, el 19, 20 y 21 de marzo, la Casa de la Literatura Peruana será escenario del 6º Encuentro Latinoamericano de Escritoras, un espacio para celebrar la creación, el pensamiento y las voces que están marcando la narrativa contemporánea en nuestra región. Nora, sabemos que participarás de ese evento. Cuéntanos. Mira, el año pasado fue la primera vez que yo participé con una ponencia
acerca de el quechua contemporáneo y una conversación, pero este año participo como presentadora en dos mesas importantes, donde está Nida Aguirre y varios poetas de lenguas originarias y otra mesa de poetas de la nueva generación, jovencitas. Y entonces no siempre tengo que ir como ponente, sino también ahora apoyarlas la presentación, ¿no? Claro, claro, pero tú ya tienes un espacio ganado en ese ambiente y tú ya, por lo que puedo, por lo que sé, Nora, bueno, hace tiempo eres un referente en ello. Ay, gracias. Así no te gusta admitirlo, eres un verdadero referente. Yo quiero invitarte a hacer un recuerdo, a recordar algo, antes de pedir al primo Coco, a don Eduardo Urbina Moya, su participación ya para ir cerrando este espacio. Sé que recuerdas que el año 2018, con ocasión del aniversario de la Federación de Periodistas del Perú, se organizó un evento de poesía en la sede del gremio periodístico, un encuentro de poetas amigos que empezó 10 de la mañana y terminó 10 de la noche. Sí, 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 me Tuvimos acuerdo. cerca de 50, 60 poetas, tuvimos participantes poetas y poetisas de Argentina, Colombia, España, tuvimos poesía en Aymara, tuvimos poesía en Aguajún, décimas afroperuanas y poesía en quechua a cargo de Nora Alarcón. Sé que recuerdas ese evento, Nora. Sí, claro, estaba con un dolor de cabeza aquel día. Sí, estabas malita, pero igual te paraste frente al micrófono y nos Sí. dejaste sorprendido con tu poesía en quechua. Permítame invitar a Eduardo Urbina Moya, el primo Coco. Sé que a estas alturas de la entrevista él debe tener alguna pregunta, algún comentario para nuestra invitada. Esto ya para comenzar a poner punto final a esta amable conversación esta mañana de martes con Nora Alarcón, poetisa en quechua, activista cultural, mujer dedicada al arte. Primo, contigo. Qué honor tenerla presente el día de hoy en la radio, Nora. Abrazo para ti. Te envidio. Te comento que yo antes, siendo estudiante de secundaria, escribía Ajá, y me ajá. gustaba escribir muchos poemas, pero al amor. Y yo junté todo, yo escribía, yo era de los tipos que escribía hasta en la mesa cuando estaba almorzando. Yo enamoré a mi esposa, la madre de mis hijas, hasta escribiendo en servilletas. Escribía, se me ocurría, y yo le escribí a ella y la enamoré. Y logramos hacer una pareja muy buena, muy bonita de matrimonio, con muy buenas hijas, por supuesto, y bacán. ¿Qué pasó? Antes de eso, yo me acuerdo que siendo muchacho, guardaba yo mis poemas debajo de mi colchón. Y un día mis hermanos descubren mis poemas, y cuando llegué más tarde, me recibieron con risas y risas, porque en realidad se reían de todo lo que había escrito yo. Yo sentí como que era una burla, rompí todo, desaparecí y de ahí nunca más volví a Ah, escribir. qué Ay, pena. sí, De chivolo, pues chivolo, porque si ahora, de vez en cuando, por ejemplo, lo bueno que me ha servido a mí esto es lo siguiente, y te lo comento, José, y también Nora, ¿no? Lo siguiente, fíjate, he trabajado en varias radios, y en todas las radios he tenido que hacer textos de poemas, promociones, etcétera, y me ha sido fácil. O sea, ya Claro, tenía en cierta forma un poco la vena de poder escribir. claro. Hasta ahora, yo agarro, escribo textos rápido, o sea, no me demoro mucho. qué bueno. Tenemos ya que poner punto final, como mencioné esta conversación. Nora, antes de pasar a retirarnos, te pido un gran favor. ¿Puedes despedirnos, darnos la despedida en quechua, por favor? Claro, me alegra estar con usted. Ancha cosija no hakani, rimas jaita, tukuy sunjuywan tupananchiskama huku punchaupi. Muchas Excelente. gracias. Y, Excelente. y perdóname el atrevimiento, y podrías decir, escucha Radio del Sur y no me digas nada. En quechua. Uyarinkichu Radio Sur, mananinkichu. Eso, bravo, bacán, gracias. Nora Alarcón, a mucho orgullo, mi compañera de estudios en la entonces Escuela de Periodismo Jaime Bausati Mesa. Nora, muchas gracias por acompañarnos y alegrarnos con tu Gracias, presencia muchas gracias. y tus letras esta mañana Bendiciones. de martes.